Muy buenas noches, querida iglesia. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Creo que se me fue un poquito ahí la voz. Qué bueno verles, qué bueno es hacer iglesia, estar y habitar juntos en armonía. Creo que la iglesia es llamada para ello, para ser refugio, ¿sí? Y el refugio no son las paredes, el refugio son las personas, ¿está bien? Somos llamados a ser baluartes de la verdad. Y la verdad no son las paredes, la verdad somos nosotros que somos testimonios, podemos ser testigos de lo que Dios ha hecho, cómo la verdad de Él ha triunfado en nuestra vida. Y aquí estamos para hacer iglesia una vez más, para levantar a Cristo una vez más y también para poder servir y salvar a todos aquellos que tal vez nos están visitando por primera vez, que tal vez nos conocen, que, bueno, tal vez decidieron venir esta semana para escuchar un poco de la palabra de nuestro Dios. Para mí es una alegría, es un gozo, querida iglesia, poder tener el privilegio de compartir con ustedes esta semana. Sé que muchos de ustedes ya me conocen, ¿sí? Estamos ya aquí algunos meses, está bien, esperemos que Dios nos permita tal vez estar todo el año, pero bueno, no me esperaba que iba a tener la oportunidad de tener esta semana de oración, pero la iglesia ha visto bien así. Así que como es semana de oración, yo les quiero pedir que podamos orar, familia. Orar ahí en privado, en casa. Si tal vez normalmente en la semana orábamos 1, 2, que esta semana podamos tal vez duplicar, ¿sí?, este encuentro de oración. Y que en este lugar público, como promete Dios, los milagros de Dios puedan verse. Amén. Si en privado nosotros nos acercamos a Dios y ahí rogamos y ahí nos entregamos a Dios, de seguro que Dios en público recompensará nuestras oraciones en privado. ¿Sí? Así que les pido mucha oración para que el Espíritu Santo pueda trabajar en la mente, los corazones de cada uno de nosotros, ¿sí? Que el Espíritu Santo pueda ayudarme, pueda capacitarme, ¿sí? Para poder también una vez más sea su palabra hablada, palabra de vida eterna. Quiero también saludar a todos aquellos que están conectados por las redes sociales, ¿sí? Por el Facebook, por el YouTube, no sé, tal vez si hay otro medio por el cual tú estás conectado. Quiero darte la bienvenida también y que la gracia y la paz de nuestro Dios pueda alcanzarte ahí donde estás. Creo que hoy la tecnología nos permite ser testimonio, no solo donde estamos, sino también donde la tecnología nos permite llegar, ¿sí? Así que siéntete bienvenido y parte también de la iglesia. Sé que el día ha estado tal vez un poco trabajado, un poco cansado, veo algunas caritas, sí, veo algunos rostros, pero qué bueno que Dios nos permita estar aquí en su casa de oración. Querida familia, yo quiero empezar compartiendo con ustedes un punto que está en 2 de Corintios, capítulo 4, ¿sí? Que para mí es clave para que podamos entender un poco la trascendencia o lo que puede significar esta semana, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tienes que saber y entender algo, querido amigo y querido hermano, que alguien está contrarrestando la fuerza que podemos hacer al predicar el evangelio. Y por eso es que una vez más yo quiero decirles que es una semana de oración, porque el Dios de este siglo lucha y se esfuerza para que el evangelio no resplandezca en nuestros corazones. Y no resplandece no por la falta de claridad en la predicación del evangelio,
la falta de sinceridad o la clareza de lo que quiere decir el Evangelio, lo que significa o lo que es, que son buenas nuevas de salvación. No es la falta de claridad del Evangelio, es que está hablando, es la forma como se recibe el Evangelio. Y Satanás trabaja día tras día para que el Evangelio sea recibido de una forma que no resplandezca en su belleza y en su máxima expresión en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que nuestras mentes y nuestros corazones estén llenos de dudas. Y eso no permite que el Evangelio resplandezca. A veces hay cuestionamientos, a veces hay ideologías, a veces hay filosofías, a veces hay tradiciones, a veces hay, preconceptos, miedos que invaden nuestra mente y nuestro corazón. Y Satanás trabaja con ello. Y por eso no deja y lucha para que el Evangelio no resplandezca. Y es por eso que debemos orar. Porque algo que desea nuestro Dios, y es que el Evangelio resplandezca en nuestras vidas. Disipe toda oscuridad, calme toda tormenta, sane toda herida y realmente sean buenas las noticias de saber que nuestro Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres orar conmigo en esta noche para una vez más empezar? ¿Sí? Acompáñame. Cariñoso Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús, oh Padre eterno, sea reprendido todo espíritu de confusión, todo espíritu de división, todo espíritu, Señor, de duda, de incredulidad, de nuestra mente y nuestro corazón. Y que esta semana, Padre eterno, que como iglesia hemos organizado para que tu evangelio sea predicado, por amor a tu nombre, Señor, pueda resplandecer en nuestras mentes y en nuestros corazones. El mundo necesita ser alumbrado, Señor. Estamos cargados de dudas, Señor, de incertidumbre. Hemos sido víctimas tal vez del mal que abunda en este mundo, Señor. Permite, oh Dios, que tu misericordia nos alcance, que tu gracia sea suficiente y que tu nombre, por sobre todo nombre, sea glorificado en esta semana. Oramos a ti en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida iglesia, acompáñame rápidamente al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, está basada, encontramos ahí el fundamento de lo que vamos a hablar durante toda esta semana. El libro de Apocalipsis es fascinante, ¿sí? Realmente a algunos les causa miedo, ya sabemos, pero el libro de Apocalipsis es muy especial, no porque hay cosas ocultas, sino porque hay cosas reveladas impresionantemente. Apocalipsis capítulo 1 dice que es la revelación ¿de quién? De Jesucristo, ¿sí? La revelación de Jesucristo. Así que el libro de Apocalipsis va a ser nuestra guía en esta semana para poder desarrollar la temática que es la última victoria. Y si hay algo que es nuestro Dios, es que Dios es victorioso, amén. Y si hay algo que desea Dios de nosotros, es que seamos también victoriosos, pero en Él. ¿Está bien? Así que no te atrevas tal vez conquistar o tener la victoria solo, porque es absoluta derrota. Somos victoriosos, somos completos, somos llenos en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. El libro de Apocalipsis, el capítulo 4, el capítulo 5, va ahora a mostrarnos algo que acontece en el cielo.
desde el capítulo 1, 2 y 3, nosotros vamos a ver a Juan, ¿sí?, que está recibiendo parte de esta revelación de Jesucristo, de sucesos aquí en la tierra. Pero ya en el capítulo 4, el capítulo 5, se va a trasladar ahora a Juan ¿hacia dónde? Hacia el cielo, ¿sí? Y es especial el capítulo 4, el capítulo 5, porque cuando tú empiezas a leer estos dos capítulos, tú vas a encontrar una descripción del trono de Dios, ¿sí? Donde está Dios. ¿Qué es lo que hay alrededor del trono? ¿Qué es lo que está junto al trono? ¿Qué es lo que está delante del trono? ¿Quiénes están tal vez en un poquito más alejado del trono? ¿Qué es lo que se sale del trono? Es impresionante lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis. Y el capítulo 4 y 5 también son partes de la revelación que Dios le estaba dando a Juan, de las cosas que iban a suceder después de las que ya había recibido. Y si hay algo que nos ayuda a entender el libro de Apocalipsis, es lo que dice Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta. Un principio histórico, gramatical, que nos permite a nosotros en la historia poder ver el desarrollo de la revelación de Jesucristo. Y ahí está el capítulo 4, el capítulo 5. Si cuando Juan recibió esta revelación y entendió que eran las cosas que habían sucedido, las que eran y las que habían de pasar, imagínate que cuando Juan escribió, tal vez lo que había pasado no era mucho. Lo que estaba sucediendo, bueno, tal vez era un poco más, pero lo que tenía que pasar era mucho más. Pero ya hoy, después de 2000 años, imagínate que ahora lo que ya pasó ha sido mucho. Para cuando Juan lo que tenía que pasar era mucho. Ahora nosotros estamos en un punto de la historia donde ya ha pasado mucho con demasiado. Es decir, ya no falta casi nada de lo que nosotros vemos que el libro de Apocalipsis revela del tiempo en el cual se cumplirá todo lo que dice el libro de Apocalipsis. Y ya lo vamos a comprender. Cuando nosotros vemos parte de lo que registra el capítulo 4, el capítulo 5 de Apocalipsis, tú vas a ver que parte de la esencia del 4 y el 5 es la adoración. En el capítulo 4 tú vas a encontrar que la adoración empieza, ¿sí?, o se acciona por 4 seres vivientes que están alrededor del trono. Y esta adoración después se ve que reacciona en 24 ancianos que están también alrededor del trono. Y hay una razón por la cual la adoración se da de parte, en este caso, de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. ¿Y cuál es la razón de ella? La razón es porque tú creaste los cielos y la tierra. Y si hay una razón por la cual Dios merece ser adorado, es porque Él es todo creador. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 5, empieza parte de este mismo suceso, de este mismo acontecimiento que está viendo ahí en el cielo, de la adoración. Desde el versículo 1 al versículo 5 del capítulo 5, nosotros vamos a encontrar que hay una crisis en el cielo. Después del capítulo 4, que se está adorando al que está sentado en el trono, porque Él es todo creador, Él creó los cielos y la tierra. Versículo 1 y 5 del capítulo 5 hay una crisis en el cielo y después esta crisis es solventada. ¿Y qué pasa?
continúa la adoración, ¿sí? Y ahí ahora empieza esta adoración por causa de una acción del Cordero que está siendo registrado ahí. Dice que el Cordero tomó el libro y cuando toma el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos empiezan ahora a decir: digno eres de tomar la honra, la gloria, el poder. Y tú vas a ver que esa adoración va a trascender no solamente los que están en el trono, sino a todas las huestes angélicas que están en el cielo. Y aún más va a repercutir con los que habitan en la tierra. Y la pregunta es: ¿cuál es la razón de la adoración del capítulo 5? Bueno, si en el capítulo 4 nosotros vimos que la adoración era por causa de la creación, en el capítulo 5 la adoración se da por causa de la redención. Es impresionante estos 2 capítulos. Yo quiero hoy poder concentrarme en el versículo 1 al versículo 5, que es la crisis que hay en el cielo. Dice el versículos 1 al 5: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni siquiera mirarlo. ¿Y qué pasó con Juan? Empezó a llorar. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Y es la crisis que aparece registrado ahí en el cielo. Y Juan llora. ¿Por qué Juan llora? ¿Porque el librito está sellado? ¿Por qué llora? ¿Porque no hay nadie para abrirlo? ¿Por qué llora? Porque no hay nadie digno de poder abrir y tomar este librito. Y en medio de la crisis que Juan tiene, en su conmoción, en su lloro, hay un ángel que le dice: tranquilo, Juan, espera un ratito, que el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido. Y en medio de toda esa respuesta, ¿qué pasa? Y miré y vi en el versículo 6 que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los 4 ancianos estaba de pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que de tus ojos salieron lágrimas? ¿Saben? Los hijos de Dios tienen una forma de llorar. ¿Sabías eso? Hay varios lloros, ¿sí? Hay varios tipos de lloro, ¿no?, que nosotros podemos tal vez experimentar o tener. Pero tú sabes cómo lloran los hijos de Dios. Bueno, el libro de Mateo, capítulo 5, el versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Cómo puede ser una persona bienaventurada cuando llora? ¿Será que una persona puede ser dichosa? ¿Puede ser feliz cuando llora o no? Depende, ¿no? Tal vez podríamos decir del tipo de lloro. Y es que sí, depende del tipo de lloro. ¿Puede ser bienaventurada el lloro o no?
Cuando nosotros vemos ahí en Mateo capítulo 5, versículo 4, dice que bienaventurados son los que lloran, porque ellos serán consolados. Es como aquel lloro que tuvo Pedro después de haber negado a Jesús. Corrió y lloró amargamente. ¿Por qué lloró Pedro? ¿Por qué lloró Pedro? Pedro lloró porque había pecado. Y si hay un lloro que es bienaventurado y que se promete consuelo, es para aquellos que lloran por el pecado. Es muy diferente cuando tal vez uno llora. En este caso les hablo porque ha sido mi experiencia. Yo perdí a mi papá a los 12 años. Porque un familiar se te muere, a diferencia que cuando tal vez tú entiendes que la muerte es consecuencia del pecado. Y sabes que a veces el dolor, el sufrimiento, la maldad que todos podemos llegar a experimentar en menor o mayor grado es por causa del pecado. Inclusive porque también nosotros hemos pecado. Y ahí está la promesa de Dios: bienaventurado eres, porque serás consolado. Más tarde que nunca serás consolado. Seremos consolados. Yo tengo la certeza que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, mi papá resucitará. Y de seguro que este lloro recibirá consolación. Porque ahí está la promesa. Bienaventurados son los que lloran. Saben, Juan estaba en crisis y lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque no había nadie que era digno de poder abrir el librito, de poder tomar ese pequeño librito. La pregunta es, ¿qué significa entonces este libro que está causando conmoción y crisis en Juan y en el cielo? ¿Qué quiere decir este librito? ¿Qué significaba o qué estaba entendiendo Juan del por qué tal vez nadie era digno de poder tomar este librito, de abrirlo, y por no encontrar a alguien digno empezó a llorar, entró en crisis? Bueno, cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, tú vas a ver en el versículo 4, en el versículo 5, dice: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Para qué? Para abrir el libro. Ha vencido el león de la tribu de Judá. Ahora entonces él venció. ¿Para qué? Para poder abrir este libro. Ahora, ¿cuál fue esa victoria del león de la tribu de Judá, de la raíz de David, que lo hizo digno de poder tomar el libro y abrirlo? Bueno, el versículo 6 dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿De qué forma? Inmolado, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, he ahí la victoria que tuvo el cordero, que tuvo el león de la tribu de Judá, que tuvo la raíz de David, que le hizo digno de poder abrir el librito y de poder romper sus sellos, de tomar el librito y abrirlo. Venció a través de ¿qué? Venció a través de un sacrificio, porque cordero es una imagen de sacrificio en la Biblia, más león es un símbolo de victoria. Si el león me está diciendo lo que Dios hizo, el cordero me está diciendo cómo lo hizo,
cómo lo logró. ¿Y cómo logró vencer? Soy todopoderoso. Vamos, en un segundo destruí todo el mal. ¿Así lo hizo? Ja. Nunca te atrevas a vencer el mal con el mal. El mal se vence con el bien. Con un sacrificio. El león tuvo la victoria. Y claro, si estamos viendo que el león de la tribu de Judá, su victoria es lo que lo hizo digno y lo capacitó para poder abrir el sello. Entonces, ¿qué significado tiene la muerte de Cristo en el Calvario? Ese sacrificio que lo hizo vencer y lo hizo digno de toda honra, de toda gloria, de tomar este libro y de poder abrirlo. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo? ¿Será apenas tal vez, una mejoría social? ¿Será tal vez, sí, un maquillaje en nuestro carácter? ¿Será que, sí, es tal vez significa tan solo el perdón de mis pecados y listo? Iglesia, amigos queridos, esto tiene un valor trascendental y eterno, no solamente para ti, para mí, para toda la raza humana. Cuando tú ves el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, tú vas a ver que Juan, si quieres lo puedes buscar, vas a ver que Juan, cuando está ahí en el río Jordán, él ve a quién, él ve a Jesús. Y cuando ve a Jesús, él lo describe así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, el que quita el pecado del mundo. Más tarde, Jesús empezó a anunciar a sus discípulos que les era necesario morir, entregar su vida. Y cuando tú lees lo que dice Juan 12:31, tú te vas a dar cuenta un poco más de lo que significa que Cristo muriese en la cruz del Calvario. Juan capítulo 12, versículo 31, dice así, Juan capítulo 12, versículo 31, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Tú sabes lo que significa ser echado fuera? Yo te hago una pregunta. ¿Será que el enemigo de Dios, Satanás, está fuera de este mundo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó? Porque la muerte de Cristo era que el enemigo de Dios fuera echado, paga la redundancia, ¿no? Fuera. ¿Qué implica que el enemigo de Dios sea echado fuera? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Estoy compitiendo con el tiempo. Apocalipsis, capítulo 12. Cuando tú lees el versículo 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante del trono de nuestro Dios de día y de noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Cuando tú ves lo que significa el sacrificio de Cristo ahí en la cruz, que es expulsar al enemigo de Dios de este mundo, está queriendo decir que significa destronar a Satanás de su potestad sobre este mundo. Por eso es que cuando Cristo murió, ¿qué dice ahí? Bueno, ahora ha venido ¿qué? La salvación. Y es por eso que, claro, nosotros entendemos que a partir de que Cristo muere en la cruz del Calvario, Satanás ya no tiene entrada ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué? Porque Mateo 28, 18, si no me equivoco, dice, toda potestad se me ha sido dada. ¿A quién? A Cristo Jesús, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Es decir, que ahora el que tiene la potestad sobre este mundo es ¿quién? Es Cristo, porque murió y resucitó. Y no solamente eso, sino que ahora tiene entrada como legítimo representante de nosotros en el cielo. Por eso Satanás fue destronado con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es por eso, familia querida, que cuando tú ves esto, ¿qué significa el librito? Hay una gran certeza que este librito represente el testamento legal de la herencia de este mundo, en el cual se halló Cristo solamente digno de poder tomar. Vuelvo a repetir, muy acertadamente, este librito representa el testamento legal de la herencia de este mundo. ¿Tú sabes que Satanás era el representante legal de este mundo o no? Y una cosa, dijera un pastor, es ser un representante moral. Otra cosa es ser un representante legal. Moralmente, Satanás era ilegítimo para representarnos y tomar posesión de este mundo. Pero sabemos lo que pasó en el Génesis. Adán y Eva desobedecieron. Hace poco estudiábamos con una persona, con una hermana, con una amiga, y les mostrábamos que cuando Dios creó en el principio a este mundo, ¿quién era el príncipe que Dios estableció en este mundo para que lo gobernara, para que lo cuidara, para que tuviera la administración de este mundo? ¿Quién era? Adán. Ahí está, Génesis capítulo 1, versículo 2. Pero ¿qué pasa? Adán desobedeció y le otorgó ahora ser príncipe de este mundo. ¿A quién? A Satanás. Y ahí donde entra el enemigo de Dios y toma posesión de este mundo legalmente. Por eso es que tú ves en Job, cuando, el concilio, ¿quién legalmente se representa en el concilio de Dios? Satanás. Obviamente y moralmente, ¿qué tú haces aquí? Pero legalmente tenía entrada. Y ahí el detalle después, cuando el segundo Adán, si me quieres acompañar el libro de Primera de Corintios capítulo 15. El versículo 21, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y dice, versículo 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Saben, familia querida, iglesia, tú tienes que saber algo en esta noche. Si Cristo es digno de tomar el librito y de poder abrirlo
que es el testamento legal de la herencia de este mundo, eso nos está diciendo que Cristo es el heredero de Dios de este mundo. Pero aún más, ¿qué pasa con aquellos que son hechos hijos de Dios? Acompáñame al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 1. No es Romanos capítulo 1, pero en Romanos el apóstol Pablo registra que si siendo hijos de Dios, ¿sí?, somos ahora coherederos. ¿Con quién? Con Cristo. Si Cristo es el heredero de Dios, ahora tú y yo a ser hechos hijos de Dios, somos ahora coherederos con Él. Por lo tanto, todo lo que Jesús recupera y hereda, podemos nosotros también en Él recuperar todo lo que también nosotros hemos perdido. Familia querida, ¿tú crees que la humanidad hoy por qué llora? La humanidad llora, la humanidad sufre, porque lo ha perdido todo. Cuando tú lees el libro de Lucas, capítulo 18, desde el 1 en adelante, tú vas a ver que Jesús cuenta una parábola de una mujer que es y queda viuda. Y viuda en aquel momento, ¿sí?, en aquel contexto oriental, significaba perderlo todo, inclusive los derechos. Aún más, si no tenías hijo, no servía de nada. Es por eso que la viuda se acercaba al rey pidiéndole que hiciera justicia, porque de seguro tal vez esta mujer tenía propiedades, pero por haber tal vez perdido a su esposo, tal vez a sus hijos, no tenía derecho ni siquiera de lo que tal vez ella podía poseer. Y este juez era malo, era injusto. Y finalmente, ¿qué hace este juez? Le hace justicia a esta mujer viuda que lo había perdido todo. ¿Tú sabes lo que representa esta parábola? Esta parábola de la viuda representa la humanidad, que por causa del pecado lo ha perdido todo. Y sabes que ese todo, inclusive, es la identidad. El ser humano a veces no sabe ni quién es. Inclusive estamos en una sociedad que por no saber quién es intenta definirse. No es solamente pérdida o tal vez estar expuesto a la pérdida de cosas materiales, tal vez o de un ser querido, estar expuesto al mal. Hemos perdido libertad, hemos perdido alegría, hemos perdido el gozo, la satisfacción de la vida. Nos hemos vuelto esclavos. Y es por eso que esa parábola termina. Si este juez, siendo malo, tal vez hizo justicia con esta mujer, ¿tú crees que nuestro Dios, que es bueno por sobre todas las cosas y en gran manera, no hará justicia para con sus hijos que claman a Él de día y de noche? Juan fue consolado porque el heredero llegó y fue digno de recibir toda la honra, todo el poder y toda la gloria. Y es por eso que yo quiero hacerte un llamado en esta noche. Porque yo sé que al igual que yo, tú también
has perdido cosas en este mundo y es por causa del pecado. Nuestras vidas a veces están como están por lo que el pecado ha hecho. Y es por eso que el lloro de Juan es el lloro de la humanidad. Juan sabía lo que significaba este librito. Y es por eso que su corazón fue tranquilizado y consolado. La humanidad a veces llora, no sabe lo que ha perdido. Y por eso es inquieta, insatisfecha. Y trata de llenar vacíos con cosas, con objetos, con personas. Y sigue igual vacía. No sabe de dónde viene, no sabe para dónde vas. Incertidumbre, miedo, dolor. Porque nuestra vida tal vez ha sido golpeada por engaños, por maldades, por abusos. ¿Qué tanta cosa el ser humano ha experimentado en este mundo de pecado que nos ha hecho tan tristes? Nos ha hecho llorar de tal manera que pareciera que no hubiera consuelo. Intentamos tener algunos destellos de alegría. Pero déjame decirte que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Por lo tanto, Él quiere que tú también seas un vencedor. Él quiere que tú seas un coheredero con Él de todas las cosas que nosotros hemos perdido y que en un momento Dios nos las dio. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Dios te hace un llamado en esta noche. Y es, una vez más, a fijar tus ojos en el león de la tribu de Judá, en la raíz de David. Él ha vencido. Si tú lees la historia de la iglesia, de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, tú vas a ver que definitivamente hay una herencia para todos aquellos que obtienen la victoria. Cuando tú ves las parábolas de los siervos de Dios, ¿qué le dice el amo a su siervo? Heredad, heredad, la patria, heredad lo que he preparado para vosotros. Lo hemos perdido todo, pero en Cristo Jesús lo hemos recuperado, amén. Y Él ha vencido para ello. Yo quiero orar por ti. ¿Crees que tal vez necesitas consuelo en esta noche? ¿Que necesitas tal vez aferrarte a las promesas y ser un coheredero con Cristo? Colócate de pie. Si así lo crees, si así tal vez lo has estado experimentando. Familia querida, iglesia, amigos, ahí está el Cordero como inmolado. Él ha vencido. Y déjame decirte que su resurrección, el libro de 1 Corintios dice que es la garantía de nuestra transformación, que nos hará herederos juntamente con Él. Porque la corrupción y la sangre no hereda nada. Solamente es Cristo cuando habita en nosotros, que somos transformados, que somos moldeados y que nos hace aptos también y dignos de ser vencedores en Cristo Jesús. Él es nuestra victoria. Él quiere ser tu victoria también. ¿Necesitamos de Cristo o no? Necesitamos vencer. Muchas cosas de este mundo nos han derrotado. Y no sigas intentando con las cosas de este mundo porque seguirás siendo un derrotado. Sé un vencedor en Cristo. Cree en Jesús. Recibe, acepta a Jesús y conviértete en un vencedor.
para su honra y para su gloria. Ante Padre que estás en los cielos, aquí están tus hijos. Gracias por esta noche de bendición, por esta noche, Señor, del estudio de tu palabra, de la predicación de tu evangelio. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, porque eres nuestro creador, eres nuestro sustentador, eres nuestro redentor. Y aunque lo hemos perdido todo, Señor, hoy hemos sabido que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y en Él, y solo en Él, podremos recuperar lo que en un momento, Señor, hemos perdido por causa de nuestra desobediencia, por causa tal vez de nuestros deseos, por causa tal vez, Señor, de nuestros gustos. Permítenos cantar y alabar, Señor, con los 4 seres vivientes, con los 24 ancianos, Señor, con el cielo entero, con el universo entero, porque digno eres de tomar la honra, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Toma nuestra vida y permítenos, Señor, perseverar hasta el final, porque tu promesa es fiel y verdadera. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Oramos a ti en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén.